Buen día muchachos, hoy comenzamos con los temas correspondientes al tercer parcial. Hoy iniciamos con un tema dentro del ámbito de la geometría que tiene que ver con diagonales y ángulos internos en polígonos de n lados. Cuando hablamos de n lados nos referimos a cualquier cantidad, obviamente que sea mayor a 3 lados, puede ser un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, etcétera, etcétera. Las figuras que ya hemos visto anteriormente relacionadas con polígonos. Primero, vemos que una diagonal se trata de un segmento o línea recta que une dos vértices no consecutivos de cualquier polígono. Hay que recordar que un vértice se trata de un punto que une a dos líneas rectas y este punto forma un ángulo. Entonces, una diagonal consiste en trazar una línea recta que toque dos vértices. En este caso vemos que partiendo del vértice B, en este caso tomamos un hexágono como referencia, podemos trazar una diagonal del vértice B al G, del B al H y del B al I. Como aquí dice que tienen que ser vértices no consecutivos, tachamos estos dos que están precisamente consecutivos al vértice B. De este vértice a este no se puede trazar una diagonal porque son consecutivos. Tampoco se puede trazar del vértice B a este vértice que está acá arriba. Entonces en eso consiste una diagonal. Ahora vamos a analizar las diagonales en un pentágono con lo que ya vimos previamente. Vamos a partir del vértice A, que es este que está del lado izquierdo. Si nosotros quisiéramos trazar las diagonales que se puedan partiendo del vértice A, vemos que del A al B no se puede porque son consecutivos. Del A al C sí se pueden trazar porque no son consecutivos. Entonces de ahí ya sale una diagonal. Del vértice A al D, al no ser consecutivos, también podemos trazar otra diagonal. Del vértice A al E no se puede porque son consecutivos. Entonces, a partir del vértice A solamente podemos trazar dos vértices en este pentágono. Ahora, nos regresamos al hexágono, que es la figura que vimos previamente. No podemos trazarla de A a B porque son vértices consecutivos. Entonces, de aquí van a salir tres diagonales, que es del vértice A al vértice C, del vértice A al D y del vértice A al E. Del A al F no se puede porque son consecutivos. Ahora, busquemos una manera, mediante un análisis rápido, en la que podamos construir una fórmula para nosotros encontrar el total de diagonales de cualquier forma, ¿sí? Y de cualquier cantidad de lados, tomando precisamente como referencia o como incógnita los lados que tenga dicho polígono. Aquí tenemos unas imágenes de las figuras que acabamos de analizar, tanto el pentágono como el hexágono. Entonces, vamos a tomar la variable n como el número de lados que tiene el polígono. Bueno, vamos a ver primero, ¿qué relación existe entre el total de lados que tiene este polígono, que en este caso se trata de un pentágono, y el total de diagonales que podemos trazar en un vértice? Bueno, vamos a contar cuántos lados tiene el pentágono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y de un vértice podemos trazar dos diagonales. Entonces, ¿qué pasa si al 5, que es la cantidad de lados que tiene el pentágono, le restamos 3? Nos daría como resultado 2, que curiosamente también es la misma cantidad de diagonales que podemos trazar en este pentágono a partir
de un vértice. Entonces aquí ya sale esta primera parte de la fórmula o esta primera expresión. n-3 representa el total de diagonales que podemos trazar de un vértice. Vamos a hacer el mismo análisis para ver si es correcto, pero ahora en un hexágono. Vamos a tomar la misma idea que vimos anteriormente. Vamos a contar el total de lados que tiene un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 lados. Entonces, siguiendo lo anterior, para saber cuántas diagonales salen de un vértice, a la cantidad de lados que tiene el polígono, que sería n, le vamos a restar 3. Vamos a ver si aquí se cumple lo mismo. Como tiene 6 lados, le restamos 3 y nos da 6 menos 3 es igual a 3, que es exactamente la misma cantidad de diagonales que salen en este hexágono a partir de un vértice. Siempre estamos tomando como referencia el vértice A. Entonces también sale esta misma expresión n-3. Y esta expresión representa las diagonales en un vértice en cualquier polígono, ¿sí? Independientemente de los lados que tenga este polígono. Ahora, ya tenemos esta expresión n-3, pero esta expresión se cumple solamente en un vértice. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar las diagonales de todos los vértices? Bueno, vemos que en cualquier polígono, esto también lo tenemos que tener presente, la cantidad de lados que tiene un polígono va a ser la misma cantidad de vértices que tiene. Si un polígono tiene 5 lados, por lo tanto debe tener 5 vértices. Si el polígono tiene 6 lados, debe tener 6 vértices, y así sucesivamente. Entonces, siguiendo esa misma idea, si a este n-3 lo multiplicamos por la cantidad de vértices que tiene, ¿sí? Vamos a estar contemplando esta misma idea de trazar las diagonales, pero en todos los vértices. Entonces ya podríamos tener cuántas diagonales salen de todos los vértices, ¿sí? De todos los vértices. Por ejemplo, déjenme poner aquí la pluma. Entonces, si quisiéramos contemplar todos los vértices, no solamente estaríamos calculando de uno solo, sino también contemplaríamos los de B, que por ejemplo podemos trazar una de B a F, podemos trazar otra diagonal de B a E, perdón si está muy chueca, pero ahorita no tengo regla, pero es nomás para darnos una idea, y también otra diagonal de B a D, más o menos. Y esta misma idea la seguiríamos haciendo con todos los vértices. Tendríamos otro del vértice C al vértice A, que si se dan cuenta, aquí ya está trazado. Saldría otra diagonal del vértice C al vértice F, que este sí lo podemos trazar, y otro del vértice C al vértice E. Muy bien, esa es más o menos la idea que estaríamos siguiendo. Pero, como acabamos de ver, si se dan cuenta, al estar contemplando todos los vértices, va a haber un momento en el que tracemos dos veces la diagonal. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos como referencia el vértice A, pues salen del vértice A al C, del A al D y del A al vértice E. Pero, ¿qué va a pasar cuando ahora nuestra referencia sea el vértice C? Pues va a salir un vértice, perdón, una diagonal del vértice C al E, del C al F y del C al A. Pero esta diagonal que va de C a A ya la habíamos contemplado cuando partimos de A y nos fuimos al vértice C. Entonces, ¿qué ocurre? Que al nosotros trazar todas las diagonales de todos los vértices, cuando nosotros terminemos de trazarlas todas,
siempre va a estar una diagonal encimada con otra. Entonces se va a trazar tanto la diagonal de A a C como de C a A. Se va a trazar también la de A a D, pero también otra de D a A. Y cuando vengamos del vértice E, se va a trazar también del vértice E al A, pero tengan en cuenta que ya habíamos trazado al inicio otra del vértice A al vértice E. Entonces, ya que trazamos todas, siempre va a haber dos veces la cantidad de diagonales totales. Esto ocurre siempre al momento de trazar todas las diagonales. Entonces, como siempre nos va a dar el doble de diagonales, entonces a la expresión anterior que encontramos de n por n-3 la vamos a dividir entre 2 para remediar esa doble cantidad de diagonales que nos da. Al dividirla entre 2, entonces con eso ya nos aseguramos que no vamos a estar contando diagonales repetidas y que solamente vamos a estar contemplando una de cada vértice. Entonces, con esto nosotros ya encontramos la fórmula para calcular el total de diagonales en un polígono de cualquier cantidad de lados. Lo único que tendríamos que saber es ver cuántos lados tiene ese polígono. Ese valor numérico lo sustituimos tanto aquí afuera del paréntesis, que es n, como aquí dentro de n-3. Hacemos las operaciones y de esa manera ya podemos encontrar el total de diagonales de cualquier polígono sin necesidad de estarlos trazando gráficamente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver cuántas diagonales hay en un cuadrilátero y en un pentágono. Bueno, un cuadrilátero debemos de recordar que tiene 4 lados. Entonces, en la fórmula que encontramos de n por n-3 sobre 2, este valor de n lo vamos a sustituir por un 4, que corresponde a la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces quedaría de la siguiente manera: 4 por, abrimos el paréntesis, n otra vez, volvemos a cambiar por un 4, menos 3, menos 3, todo esto sobre 2. Entonces, esto nos queda 4 menos 3, esto es 1. 4 por 1 es 4. 4 entre 2 es 2. Entonces, un cuadrilátero tiene en total 2 diagonales. Lo mismo ocurre si queremos encontrar las diagonales, pero ahora en un pentágono. Hay que recordar que un pentágono tiene 5 lados. Entonces ahora el valor de n ya no va a ser 4, ahora va a ser 5. De esta misma fórmula, ahora en n vamos a cambiarlo por un 5 y aquí también por un 5. Entonces hacemos las operaciones. 5 menos 3, esto nos da 2. 5 por 2 es 10. 10 entre 2 da 5, que es el total de diagonales que tiene un pentágono. ¿Ok? Entonces, parte de este primer trabajo, la primera parte es que ustedes completen esta tabla y ustedes puedan encontrar con esta fórmula el total de diagonales que tiene un polígono, ¿sí?, con estos nombres. ¿Sí? Hay que recordar que con el nombre del polígono nosotros podemos saber cuántos lados tiene. Entonces, parte del primer trabajo es completar esta tabla que está aquí. Ahora pasamos a ver los ángulos internos de un polígono regular. Vamos a seguir más o menos la misma idea que tomamos con las diagonales. Vamos a tratar de buscar una relación entre la cantidad de lados que tiene la figura para de esa manera construir una fórmula que nos ayude a calcular el total de ángulos internos en cualquier polígono. Entonces, vamos a tomar este mismo pentágono que habíamos visto anteriormente
¿sí? Aquí están trazadas las diagonales de un vértice, del vértice A, ya vimos de dónde salen, y si somos observadores nos damos cuenta que el pentágono ahora se conforma de 3 triángulos, si se dan cuenta, este triángulo que está aquí arriba, este que está aquí en medio y este que está aquí abajo. Y por definición, ¿sí? Hay que recordar que un triángulo, cualquier triángulo, independientemente de la forma que tenga, la sumatoria de sus ángulos internos siempre es 180 grados, ¿sí? Es una característica que tienen absolutamente todos los triángulos. Eso quiere decir que si este triángulo tiene 180, entonces este que está aquí también tiene que tener 180 grados y este otro de aquí abajo también 180 grados. Ahora, si sumamos todos estos ángulos o la sumatoria, ¿sí? Al hacerlo nos da 540 grados. Ya encontramos cuántos grados tiene internamente este pentágono. Ahora vámonos con el hexágono. Es el mismo que vimos antes. De igual manera, tenemos trazadas las diagonales que ya habíamos hecho previamente y ahora nos damos cuenta que se forman 1, 2, 3, 4 triángulos. Se forman 4 triángulos. De la misma manera, cada uno debe contar con 180 grados internos. Entonces, si sumamos los ángulos de cada uno de estos triángulos, nos da 720 grados. Ahora sí, vamos a hacer el análisis. ¿Qué relación existe entre la cantidad de lados que tiene cada una de estas figuras y los triángulos que se forman? Bueno, vamos a ver. Tenemos este primer pentágono y vamos a ver. El pentágono tiene 5 lados y vemos que dentro se forman 3 triángulos. Entonces, podemos decir que para saber cuántos grados tiene internamente, podemos multiplicar n, que es la cantidad de lados que tiene en este caso este pentágono, y le restamos 2. Como este pentágono tiene 5 lados, si le restamos 2 nos da 3, que es la cantidad de triángulos que nos formó por dentro. Ahora, esto lo multiplicamos por 180 porque cada uno de estos triángulos, ¿sí?, tiene 180 grados de ángulos internos. Entonces, con esto nosotros ya encontramos la expresión para la suma de ángulos internos de un polígono regular. ¿Ok? Entonces, de igual manera, el segundo trabajo consiste en completar esta tabla que está aquí. Vamos a ver cómo se hace. Volvemos a poner la pluma. Entonces, para encontrar cuántos ángulos o la sumatoria de ángulos internos que tiene esta figura, bueno, un cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces, en la n lo vamos a sustituir por un 4. Entonces es 4 menos 2. Todo esto multiplicado por 180. Entonces esto da 4 menos 2 es 2. 2 por 180 nos da 360 grados. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero con el pentágono. En la n ya no vamos a poner un 4. Ahora vamos a poner un 5. Entonces vamos a poner 5 menos 2 nos da 3. 3 por 180 nos dan los 540 grados que ya habíamos encontrado anteriormente. Ok, entonces la segunda parte de la actividad de esta semana es completar esta tabla. Ok, de todos estos polígonos que están aquí, ustedes tienen que encontrar con esta fórmula cuál es la sumatoria de sus ángulos internos. Muy bien, entonces por esta semana sería este tema el que vamos a ver. Les agradezco mucho su atención y que tengan un muy bonito día.